Velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hágame un favor y sepárenme esa bolita de niños que están ahí nomás hablando, por favor. Y el tema que vamos a dar hoy son 5 comparaciones de la segunda venida del Señor. La siguiente, hijo. Este capítulo abarca un periodo de la historia de más de 2000 años. Su alcance es desde la destrucción del templo hasta la época en la que vivimos ahora. Recordemos que el miércoles pasado el hermano Polo nos explicaba que el Señor, cuando dijo que pues el templo iba a ser destruido, hablaba de sí mismo, ¿cierto? Dice, este templo va a ser destruido y en 3 días lo reconstruiré. Estaba hablando el Señor acerca de su muerte y de su crucifixión y de su resurrección. Sin embargo, hubo también un cumplimiento en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano, ¿sí?,
destruyó el templo de Jerusalén. Ese segundo templo que había sido construido por Zorobabel y después ampliado por Herodes, fue destruido, ¿sí?, en el año 70 después de Cristo por los soldados del Imperio Romano. Y a partir de este momento se empieza a contar ese tiempo, ¿sí? Por eso es que el contexto histórico dice, esto abarca más de 2000 años. ¿Y por qué? ¿Por qué abarca tanto tiempo? Pues vamos a ver nosotros que en primera instancia, desde los tiempos de Noé, se predicaba de un arrepentimiento y aún así las personas ignoraban o hacían caso omiso de lo que se predicaba, de ese arrepentimiento que tenía que venir a los corazones, porque iba a venir un día de juicio. Sin embargo, sí llegó ese día de ese juicio, amén. Ese día que muchos tenían como que era que Noé estaba loco, sí llegó. Ajá. Y así como en los tiempos de Noé, así estamos ahorita, hermanos. Hoy día, cuando nosotros predicamos el evangelio, ¿qué es lo que dice la gente? Están locos, son fanáticos. Desde que yo estoy escuchando ese cuento de que Cristo viene y todavía la hora y no llega. ¿Cierto? Eso dice la gente. Cuando uno les dice que Cristo viene, ellos dicen, pues yo desde cuándo estoy escuchando ese cuento, que Cristo viene y nada que termina de llegar. Sí, sí, pues ahora sí que son situaciones de que las personas dicen, sí, el mundo se va a acabar, y de repente cuando vienen cambios, sí, en la vida moderna, que yo recuerdo ese tiempo cuando decían de que el mundo se iba a acabar, que empezando el 2000 las computadoras se iban a volver locas. ¿Usted se acuerda de eso? Que se iban a volver locas y que no sé qué, y que ya el mundo se iba a acabar. Pero realmente lo que nos enseña este pasaje de las Escrituras es que el día y la hora nadie lo sabe. Fue lo primero que leímos en el versículo 36. Nadie sabe cuándo va a venir el Señor. Es más, eso no debería nosotros estresarnos. ¿Por qué motivo? Hagan de cuenta que ustedes trabajan en cualquier empresa, en cualquier trabajo, y a ustedes les dicen, va a llegar el jefe, va a llegar el dueño a hacer una auditoría, a hacer una revisión. ¿El que está haciendo bien su trabajo se estresará por eso? No, ¿verdad? El que está haciendo bien su trabajo, pues dice, no, pues la auditoría puede venir en cualquier momento, porque yo estoy haciendo bien mi trabajo, yo tengo todo en regla, todo en orden. En cualquier momento puede venir el jefe y pedirme cuentas, porque pues yo no tengo por qué tener miedo. Pero el que está haciendo malos manejos, dice, ay no, pues que no venga porque me va a cachar. Me va a cachar de que ya me robé algo, me va a cachar de que hace falta algo, me va a cachar de que algo no hice bien. Mejor que ni venga. Entonces, así igual, nosotros como hijos de Dios no debemos tener temor de que venga el Señor. Ningún temor. Si nosotros estamos llevando una vida en santidad, si nosotros cada día estamos esforzándonos por agradar al Señor, si nosotros no tenemos en nuestro corazón rencores, sentimientos negativos hacia ninguna persona, estamos tratando de vivir como a Dios le agrada en medio de nuestras imperfecciones, ¿cierto? Porque aún a pesar de que nos esforzamos, somos humanos, somos carnes y cometemos errores. Pero pues la diferencia de un cristiano con una persona que no conoce de Cristo es que el cristiano, cuando comete un error, se arrepiente y cambia. ¿Cierto? El verdadero cristiano, cuando es consciente, cuando el Espíritu Santo le redarguye de que ha hecho algo que no le agrada al Señor, acepta su error, se arrepiente y cambia su conducta. Pero aquel que no le interesa agradar al Señor,
actúa como en su momento actuaron Adán y Eva. Se esconden, dicen yo no fui, fue aquel, le echan la culpa a otro y tratan ellos mismos, ¿sí?, de cubrir su pecado, así, tal cual como hicieron Adán y Eva, que se taparon con hojitas. Así tratan ellos mismos de cubrirse, como si pudiéramos escondernos nosotros de la presencia de Dios. No podemos escondernos de la presencia de Dios, hermanos. No podemos huir de la presencia de Dios. Nosotros debemos de ser conscientes de lo que dicen las Escrituras. No hay un solo lugar donde el ojo de Dios no nos pueda ver. Por lo tanto, delante de la presencia de Dios estamos desnudos. Nosotros podemos decirle a los demás, yo soy bueno, porque eso es lo que dice la mayoría de la gente cuando les compartes el evangelio. No, si yo soy bueno, yo no tengo nada que cambiar. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo soy una buena persona. Sin embargo, si pudieran ver dentro de nuestros corazones, ¿será que realmente somos tan buenos? No. Si las demás personas pudieran ver, y decía Charles Spurgeon, cuando la gente piense algo malo de ti, date por bien servido. Porque si pudieran ver realmente lo que hay en tu mente y tu corazón, hablarían peor de ver lo que realmente hay. Todos nosotros, cuando alguien nos dice estás mal, nos ofendemos. Pero nos ofenderíamos más si la misma voz de Dios y el mismo dedo señalador de Dios, que sabe realmente cómo está nuestra vida, ahí donde nadie nos ve, nos dijera, tú estás así, así, así y así, ¿cierto? Eso es peor. Y aún Dios en su misericordia no nos exhibe, porque Dios en su gracia y en su misericordia no nos exhibe, pero sí nos conoce. El hecho de que Dios no nos exhiba delante de los demás no quiere decir que no sepa Él en qué andamos cada uno de nosotros, ¿cierto? Sin embargo, nosotros siempre somos muy dignos, ¿sí? Y las personas que no conocen de Cristo siempre se hacen las muy dignas en decir que son buenos y que no necesitan de Dios porque ellos son buenos. Cuando la realidad es que no es así. La palabra nos habla de que habrá un periodo de tribulación. El miércoles pasado les hablé un poquito de eso. Ese periodo de tribulación va a durar 7 años en los que aparentemente al comienzo todo será paz y tranquilidad. Sin embargo, posteriormente, ¿sí?, se va a mostrar el anticristo como él realmente es y va a mostrar a lo que él realmente viene. Pero hay una realidad de la cual habla la palabra, y es que el Señor volverá. Y muchas de las profecías que hay en la palabra de Dios ya se han cumplido, ¿cierto? De hecho, todas las profecías mesiánicas que hay en el Antiguo Testamento se cumplieron en la persona de Jesús. Y son más o menos unas 40 profecías, y todas se cumplieron en la persona de Jesús. Entonces, dice la palabra que ninguna de las palabras que están aquí escritas caerá. Todo lo que está aquí escrito se va a cumplir. Y todo lo que está aquí escrito se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Entonces, si la palabra dice que Cristo viene, es porque Cristo viene. Y no debemos tener la menor duda. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. No debemos estar estresados, lo que sí tenemos que estar es preparados.
Cuando Jesús vuelva, habrá un rapto y los creyentes serán reunidos en el aire juntamente con Jesús. Existen 2 etapas de la venida de Cristo. Vamos a revisar los pasajes. Y la primera etapa es cuando Jesús va a venir a arrebatar a la iglesia, y va a ser un arrebatamiento en el cual Jesús vendrá en las nubes, y la iglesia, los que son salvos, serán arrebatados con él. Amén. Vámonos a la palabra, a la primera carta a los Tesalonicenses. Capítulo 4, del 16 al 17. Dice la palabra: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿De qué resurrección es la que habla aquí? ¿Entienden ustedes eso? Bueno, la primera pregunta. Las personas que mueren en Cristo, ¿dónde están ahorita? No. No. Las personas que mueren en Cristo están en la presencia de Dios, están con el Señor. Eso es lo que enseñan las Escrituras, ¿sí? ¿De qué resurrección es la que habla la primera carta de los Tesalonicenses? De la resurrección del cuerpo, ¿sí? En Romanos dice que todo cuerpo, alma, espíritu serán presentados al Señor. Eso ya se los había explicado antes en una clase de escatología, precisamente de cuando fue Día de Muertos, ¿no? Que estuvimos hablando de a dónde van los muertos, ¿sí? Cuando usted muere, su alma o se perdió o se salvó, ¿sí? Si usted es salvo, usted va a la presencia del Señor, pero lo que va a la presencia del Señor es su alma, porque está de acuerdo que su cuerpo se lo comen los gusanos allá en el cementerio. El cuerpo se lo comieron los gusanos. Sin embargo, habla la Biblia, ¿no? Pues este es otro tema, pero bueno, rápidamente les comento. Habla la Biblia de la resurrección del cuerpo, ¿sí? Entonces, esa resurrección de la que habla ahí es la resurrección del cuerpo. Y los que estén vivos serán arrebatados juntamente con el Señor. Vámonos a 1 de Corintios. $15.50. Esto está en una clase muy bien explicado. Les voy a mandar el video para que se lo vean y profundicen, porque bueno, ese no es el tema como tal, pero tenemos que conocerlo. 1 de Corintios 50, ¿era 50? 15:50. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahora vean bien lo que dice la palabra. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, se refiere a nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. En otras palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que las personas que estén
vivas, digamos, en ese momento, cuando sea el arrebatamiento, en el momento en que sean arrebatados con el Señor, van a ser transformados a un cuerpo incorruptible. ¿Por qué? Porque pues estos cuerpos están llenos de pecado. Entonces en el cielo vamos a tener un cuerpo diferente, ¿sí? Y los que hayan muerto, los que estén muertos, dice, los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Pero a qué se refiere? Al cuerpo físico, no al alma. Ajá. ¿Sí está claro? Ok. Solo los creyentes verán al Señor en este tiempo. Dice Mateo 24, 40, 41. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Las diapositivas, hijo. Y Lucas 17, del 34 al 35. Pónmelo, hijo, porfa. Lucas 17, del 34 al 35. Dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. El siguiente, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. La siguiente diapositiva. Entonces, ¿de qué habla esta situación? De que cuando Cristo venga por su iglesia, usted no va a tener tiempo de decir, no, Señor, es que espérate que voy a pagar la olla de los frijoles. No, Señor, que es que espérate, déjame pensar a ver si me quiero ir contigo o mejor me quedo aquí para seguir predicándole a mi marido inconverso que tengo 30 años predicándole y todavía no se convierte para que no se quede. No va a haber más oportunidad, iglesia. El que se salvó, se salvó. No va a haber más chance. Por eso nuestra preocupación no debe ser conocer en qué día va a venir Cristo, sino estar preparados cada día. Estar preparados cada día. Porque en el momento del arrebatamiento, como dice la Biblia, eso será en un abrir y cerrar de ojos. Y qué feo sería que ¡pum!, de repente ves que se te desapareció el que está a tu lado y tú te quedaste. Qué horrible, ¿verdad? Qué horrible debe ser eso. ¿Qué nos corresponde, amada iglesia? Estar preparados, vivir en santidad, permanecer en Cristo, porque no va a haber más oportunidad. Y dejen ustedes del arrebatamiento. Si ahorita saliendo de aquí de la iglesia pasa un carro y nos apachurra, porque a ver, ¿quién de nosotros tiene la vida comprada? ¿Quién de nosotros tiene la vida comprada, hermanos? ¿Por qué vivimos con tanta seguridad? Diciendo, ay, mañana busco del Señor. Ay, mañana me arrepiento. Ay, mañana ordeno mi vida. Ay, Señor, en enero, en diciembre. Qué soberbia la del ser humano pensar que va a tener tiempo para presentarse aprobado delante del Señor. Qué soberbia la de nosotros, si ninguno de nosotros sabe en qué momento se va a morir. Si a Dios le place quitarnos la vida saliendo de este lugar, ¿quién lo va a evitar? ¿Quién sabe qué día? Sabemos el día que nacemos, pero el día que morimos es incierto, hermanos. La muerte no respeta edad. Los niños se mueren, los jóvenes se mueren, los ancianos se mueren. La muerte no respeta estatus social, preparación académica. La muerte no respeta nada de eso. Cualquiera de nosotros en cualquier momento se puede morir.
Lo único seguro y lo único garantizado que tenemos todos es la muerte. Pero a la muerte no hay que tenerle miedo, hermanos, porque todos vamos a llegar ahí. Tarde, temprano, todos vamos a llegar ahí. Y la muerte no va a decir, a ver, mira, después de que te compres una casa, después de que te compres un carro, después de que le dejes la herencia a tus hijos, después de que hagas, deshagas, entonces ya te mueres. No. Qué chévere que así fuera, ¿verdad? Pero así no es. No, mire, cuando ya usted se arrepienta, le sirva al Señor, el Señor lo use poderosamente, entonces después se muere. No, qué chévere fuera, si fuera así. Pero la realidad es que no sabemos en qué momento este aliento de vida que tenemos se apaga, hermanos. Por eso, bien dice un dicho por ahí, ¿verdad? Hay que vivir cada día como si fuera el último, pero no como si fuera el último de que voy a parrandear, me voy a emborrachar y hacer todo lo que yo quisiera, no, como si fuera el último, porque no sabemos, hermanos, qué día nos va a llevar el Señor. Eso es algo que tenemos que vivir así, con esa conciencia, siempre, en todo momento, hermanos, siempre y en todo momento. Es una conciencia que tenemos que tener. Por eso todos los días, hermanos, nosotros no nos podemos dar el lujo de separarnos de la presencia del Señor. Nosotros no nos podemos dar el lujo de, ay Señor, mañana espérate a ver si mañana de pronto me entra el pesar y me arrepiento por todo lo que estoy haciendo. Ay Señor, espérate a ver si de pronto mañana me cae el 20 y voy y le pido perdón a la persona que ofendí. Ay no Señor, espérate a ver si mañana me cae el 20 y ya dejo tanto rencor en mi corazón y empiezo pues a amar a los demás. No, así no es. Así no es. Cada día, hermanos, cada día tenemos que buscar la presencia de Dios. Usted no se puede permitir un día cerrar los ojos, acostarse en su cama sin haberle dado gracias a Dios, sin haberse puesto a cuentas con Dios, si usted en ese día le falló al Señor. Usted no se puede dar el lujo de levantarse mañana y pararse y ni siquiera darle las gracias a Dios por otro día de vida. ¿Se acuerdan del incendio ese que hubo de la pipa? ¿Cuántas personas, verdad, en su vida cotidiana, cuántas personas murieron ahí? Muchísimas personas. ¿Cuántos, como de costumbre, venían de la escuela, venían del trabajo? Como siempre, como cualquier otro día, cuando los sorprendió la muerte misma. ¿Cuántos, hermanos? ¿Y qué te hace pensar a ti y a mí? Que nunca nos vamos a morir. Entonces, aquí en este cuadrito, hermanos, tenemos ese periodo de 7 años del cual habla Daniel, y que habla precisamente de ese periodo de tribulación. Ahí están, donde están las crucecitas, habla de la primera venida del Señor, que fue cuando estuvo en su ministerio terrenal. Luego toda esa línea recta es la época actual en la cual nosotros vivimos, ¿sí? Que pues ahorita ya estamos en el año 2025. No sabemos en qué 2026. Ay, sí, es cierto. Estamos en el 26. Luego, en cualquier momento viene el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, ¿sí? Y los que se queden van a pasar por ese periodo de tribulación en el cual dice la Biblia que no podrán comprar ni vender, que los que no estén sellados, ¿cierto? No van a poder ni siquiera alimentarse, que muchos desearán la muerte, mas la muerte huirá de ellos. Y todas esas cosas de las que habla
el Señor. Entonces, ahorita estamos en ese tiempo, amados hermanos. Y la Biblia, que ahora sí entramos al tema de hoy como tal, son las comparaciones, la siguiente. 5 comparaciones acerca de la venida del Señor. Y la primera comparación es que vendrá como el diluvio. Nos dice aquí en Mateo capítulo 24, dice, porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué dice la Biblia? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando Noé, imagínense Noé, en esos tiempos del Génesis, construyendo un arca, cuando no había ni siquiera llovido, hermanos, porque dice en Génesis que pues antes no había nunca llovido, que lo que caía era como un rocío, ¿verdad? Que regaba la naturaleza que el Señor había creado. No sabían ellos lo que era la lluvia ni siquiera. No sabían ellos lo que era un aguacero. Entonces cuando Noé hablaba de que iba a venir un juicio, nadie le creía. Decían, no, pues este ya se chifló. Este está loco. Asimismo, cuando nosotros le predicamos a las personas hoy y les decimos Cristo viene, la gente dice, esto ya se tostaron. Se les quemó el disco duro, se les fundió. Fanáticos, locos. Eso es lo que dice la gente, porque las personas piensan que eso es locura. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que para el hombre natural el evangelio es locura. Que el enemigo ha entenebrecido sus pensamientos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el Señor viene, la gente piensa que estamos locos. ¿Quién es el que no tiene al cristiano como loco? No, es que, ¿de dónde sacas eso? Pues eso está en la Biblia. De venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Repítalo conmigo. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, la pregunta del $1.000.000, ¿qué hay que hacer para estar preparados? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué hay que hacer para estar preparados? Estar en santidad, porque sin santidad nadie le verá, dice la palabra. ¿Qué más? Aquí dice, ¿verdad? Velad y orad, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? Esa respuesta, obedecer la palabra de Dios, es la única manera de agradar a Dios, obedecer sus mandamientos, ¿cierto? Amar aún a nuestros enemigos, amarnos los unos a los otros, vivir en unidad, porque dice la palabra, así se conocerá que son realmente mis discípulos. Tener frutos dignos de arrepentimiento. Aquel que realmente está arrepentido, aquel que realmente quiere agradar al Señor, no anda coqueteando con el pecado. Aquel que realmente quiere agradar al Señor, se mantiene firme, se esfuerza por permanecer en el Señor, por agradarle al Señor. No anda coqueteando con el pecado. A ver, voy a picarle el ojo a la vecina, a ver si la vecina cae, y si la vecina cae me salgo de la iglesia. Hay gente que vive así, hermanos. Que Dios tenga misericordia. Y venir a la iglesia no es garantía de ser salvo, ojo con eso,
Hay mucha gente que va a las iglesias y no ha nacido de nuevo. Hay mucha gente que va a las iglesias y realmente no se ha arrepentido. Hay mucha gente que va a la iglesia y está en pecado. Venir a la iglesia no es garantía de ser salvo, ¿eh? Hacer señales y milagros no es garantía de ser salvos. Dice la palabra, muchos dirán, oye Señor, pero si en tu nombre yo hice señales, oye Señor, pero si en tu nombre yo hice milagros, y el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no te conozco. Porque el hecho de que tengas dones, el hecho de que Dios te use, no quiere decir que seas aprobado delante de Dios. Acuérdense de Sansón. Sansón era usado, tenía una fuerza sobrenatural que solamente venía de Dios. Sin embargo, ni siquiera se dio cuenta en qué momento la presencia de Dios lo había dejado. Porque ser usado no significa ser aprobado. Mucho cuidado con eso. Entonces, usted puede venir a la iglesia, usted puede hacer 50,000 milagros diarios si usted quiere, puede hacer señales, pero si usted en su corazón realmente no busca cada día agradar al Señor, si usted tiene una doble vida y se deleita en el pecado, usted se va a quedar. No podemos deleitarnos en el pecado. Hemos sido apartados para el Señor. Necesitamos vivir en santidad, iglesia. Y esto es algo que la iglesia a veces no entiende, porque a muchos les gusta andar jugando con un pie afuera y con un pie adentro. Y con el Señor o somos o no somos, o blancos o negros. Pero Dios no quiere grises, o caliente o frío, pero Dios no quiere tibios, porque dice la palabra que al tibio Dios lo vomitará de su boca. O estás o no estás. O buscas realmente agradar a Dios y dejar el pecado, o mejor quédate en el pecado, porque a medias tintas nada estamos haciendo, amada iglesia. O nos comprometemos de verdad con el Señor y buscamos obedecerle y buscamos agradarle, o mejor no juguemos. Es mejor nunca haberle conocido que haberle conocido y apartarse de su presencia. Porque todo aquel que se aparta es como puerca lavada que regresa al cielo, y como perro que vuelve a su vómito. Eso dice la palabra. Por eso esto es muy serio, hermanos. Con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado. O somos o no somos. Pero desafortunadamente, amada iglesia, a veces no entendemos hasta que nos sacan los ojos, como a Sansón. Muchas personas sufren consecuencias por andar jugando y coqueteando con el pecado. Dios es amor, Dios nos perdona, Dios es misericordioso, Dios es lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Pero no dice la palabra que la ira de Dios nunca vaya a venir, hermanos. El hecho de que Dios nos perdone no quiere decir que no vayamos a vivir las consecuencias de lo que hacemos. Y para la muestra un ejemplo, David pecó. ¿Se acuerdan del pecado de David? David adulteró, ¿sí?, con la mujer de Urías Eteo.
Dice que un día en su balcón vio una mujer que se estaba bañando, le echó el ojo a la vecina, le gustó, dijo tráiganmela porque esa me gusta. Estuvo con esa mujer que tenía su marido. Esa mujer quedó embarazada y la salida de David fue, no, pues pongan a Urías Eteo al frente de la batalla para que lo maten. Dio esa orden para que mataran a ese hombre. Y ese hombre murió y la mujer quedó libre. Y él, como era el rey, no, pues tráigame a la pobre mujer que quedó viuda para yo consolarla. Y se la llevó para el palacio. Luego llegó el profeta. A ver, David, te voy a contar una historia. Este hombre tenía una ovejita y el otro tenía muchas ovejas. Pero este quiso quitarle la ovejita al otro, que solamente tenía una. Ah, no, pues el que tal hizo que muera. Oye, David, ese hombre eres tú. Cuando David se ve descubierto por el Señor, porque eso aparentemente nadie lo sabía, nadie lo había visto, nadie lo había cachado, pero Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, de Dios no nos podemos esconder. Y entonces, ¿qué pasó? Le dijo Dios, ok, ¿te arrepentiste, David? ¿Se arrepintió David de corazón? Sí, se arrepintió David de corazón. ¿Dios lo perdonó? Sí, Dios lo perdonó, pero eso no evitó que pagara las consecuencias por su pecado. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ese bebé que nació de esa primera unión de David y Betsabé murió. Esa fue la consecuencia. Esa fue la consecuencia del pecado. Dios lo perdonó, ¿estamos de acuerdo? Dios lo perdonó. Pero Dios no lo libró de las consecuencias de su pecado. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, va a tener consecuencias, para bien o para mal. Para bien o para mal. Todo lo que nosotros hacemos va a tener consecuencias. Y no piense usted de que porque viene a la iglesia, las consecuencias no lo van a alcanzar. Ojalá que en la misericordia de Dios no le alcancen, ¿verdad? Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que enseña la Biblia. Nosotros podemos arrepentirnos y Dios nos perdona. Gloria a Dios, Dios nos perdona. Pero eso no quiere decir que no vayamos a vivir las consecuencias de nuestros pecados o de nuestras mismas malas decisiones. Eso está claro, ¿verdad? Lo que yo hice va a tener consecuencias. Eso no quiere decir que Dios no me ame, eso no quiere decir que Dios no me haya perdonado, pero lo que yo hice va a tener una consecuencia. Otra comparación dice, vendrá como un señor. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, esto es una ilustración, ¿cierto? Que el Señor nos está dando de su venida. Sin embargo, a nosotros, colocando esta enseñanza en nuestro contexto, ¿de qué nos va a pedir a nosotros cuenta el Señor? Díganme.
Cuando estemos delante de la presencia del Señor, el Señor nos va a pedir cuentas. ¿De qué nos va a pedir cuentas el Señor? ¿Me va a pedir cuentas de lo que hice como esposa? ¿Me va a pedir cuentas de lo que hice como madre? ¿Me va a pedir cuenta de lo que hice en las relaciones con mi prójimo? ¿Me va a pedir cuentas de las palabras dichas aquí en este púlpito? Por eso cuando uno se para aquí, tiene que hablar con temor y temblor, porque todo lo que uno dice aquí, el Señor nos va a pedir cuentas a todos los que se paran aquí. El Señor nos va a pedir cuentas. Porque desde aquí, o puedo ser un instrumento de Dios para que la palabra toque su corazón y usted sea confrontado, o puedo apapachar el pecado y decir, no, hermanito, no te va a pasar nada, no te preocupes, sigue pecando. Con tal de caerle bien y digan, ahí va la coquita para la pastora. Y muchos así hacen, pero Dios nos va a pedir cuentas. Por tanto, no estamos aquí para agradar a los hombres ni para decir lo que ustedes quieren escuchar, sino lo que la palabra enseña. Le agrade o no le agrade, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios un día me va a pedir cuentas de todo lo que dije aquí. Si Dios nos da un don, un talento, ¿nos va a pedir cuentas? Sí, nos va a pedir cuentas de eso que el Señor nos dio. Nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas aún de lo que hicimos con la creación. Porque cuando Dios creó al hombre, lo puso como mayordomo por sobre toda la creación. Así que si yo soy de esos que ando maltratando a los animalitos, pateando a los perros, tirándole piedra a los gatos, también Dios me va a pedir cuentas. ¿Por qué? Porque aún de la creación el Señor nos va a pedir cuentas. Y aún cuando sabemos hacer lo bueno, dice la Biblia, y no lo hacemos, nos es contado por pecado. En otras palabras, yo no sé cómo va a ser eso. Yo no sé si es como hacen, dicen por ahí en las caricaturas, ¿verdad? Que te van a pasar así una película. Una película así rápida y en la película Dios te va a mostrar todo lo que tú pensabas que Dios no te vio. Yo no sé cómo va a ser eso, ¿no? Pero la misma presencia del Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros estamos expuestos a la presencia de Dios y sientes ese dolor por los pecados que has cometido, es porque así Dios nos habla, ¿cierto? Porque a mí me ha pasado, yo sé que a ustedes también les ha pasado, que cuando estamos así delante de la presencia de Dios, y de repente Dios te trae el pensamiento, le fuiste grosera con tal persona, ¿no? Aunque ni en el momento ni te estás acordando de la persona, pero cuando estás expuesto a la presencia de Dios, de repente Dios te lo trae, ¿verdad? Y dijiste tal cosa. Y tienes tal sentimiento en tu corazón contra esta persona y eso no le agrada al Señor. Dios nos habla. El Espíritu Santo nos redarguye. Eso es una realidad. Todos, ¿verdad? Nosotros que somos templo del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo redarguye nuestros corazones y nos dice en qué estamos mal. El problema es que nosotros somos tan orgullosos, pero tan orgullosos que le decimos al Espíritu Santo, cállate, no me interesa tu opinión, no la quiero perdonar porque me cae gorda. Y hacemos nuestra voluntad y no lo que Dios nos está mandando a hacer. Oye, mira, es que sea amable con las personas. No. ¿Por qué? Así soy yo. Oye, pero mira, no seas tan áspero, te dice el Señor. No, que se aguanten, ¿no? Ahorita que se estaba acabando el año, veía yo los memes que ponían las personas en las redes sociales que decían, que como decía algo así, no me acuerdo las palabras exactas, pero decía, si te caí mal en el 2025, prepárate porque en el 2026 te voy a caer peor, ¿no?
O si no te gustó mi temperamento en el 2025, pues no me hagas enojar en el 2026. Y ese tipo de memes, ¿no? Donde las personas se excusan en el yo soy así y tú, fíjate a ver cómo andas para que me caigas bien a mí. O sea, palabras más, palabras menos es lo que intentaban comunicar los memes, ¿no? Yo no estoy mal, el que estás mal eres tú, así que mejor cambia tú para que entonces me caigas bien a mí. Porque hasta ese punto llega la soberbia del ser humano, que no reconocemos nuestros errores. No reconocemos que estamos haciendo mal delante de Dios. No reconocemos nuestro pecado. Y cuando el Señor nos confronta y nos dice, estás haciendo mal esto, lo primero que buscamos, pero fulano también lo hace. Ay, Adán. Eso fue lo que hizo Adán. No, a mí no me importa si fulano también lo hace, si sutano también lo dijo. A mí me importa yo, que me salve, porque la salvación es personal. No me importa si sutano lo hace, no me importa si fulano lo dijo, no me importa y no me interesa excusarme con lo que hacen los demás, porque es que Dios me va a pedir cuentas a mí de lo que yo hice, no de lo que el otro hizo, porque al final cada uno de nosotros tiene un libre albedrío y cada quien va a dar cuentas por sus propios actos. La salvación no es colectiva. Ojalá, ¿verdad? Dijera yo, voy a orar todos los días y así aunque mis hijos estén en pecado, pues van a ser salvos. No, cuando yo sea arrebatada, agarro a mis hijos fuerte y me los llevo. No, pues así no funciona, hermanos. Cada uno de nosotros, como una persona individual, va a dar cuenta delante del Señor. Entonces, por eso no nos podemos excusar en los errores que los demás también cometen, porque Dios me va a pedir cuentas a mí. Yo no puedo decirle al Señor, oye Señor, es que fíjate, como mi papá era un borracho, yo también soy un borracho. Y yo no tengo la culpa porque mi papá era un borracho. No, pues tu papá era un borracho, pero usted ya conoce al Señor y en Cristo tenemos una nueva vida. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Lo que hizo su papá, eso es cuestión de su papá. Él va a dar cuentas. A nosotros tampoco no nos compete juzgar a nadie. Él dará cuentas por lo que hizo su papá, su mamá, su abuelita, su tío, quien sea, su marido. Pero usted no puede cometer el mismo error. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Usted tiene que empezar a escribir una nueva historia para su familia. Si en su familia todos fueron borrachos, drogadictos, alcohólicos, matones, no importa lo que hayan sido, adúlteros, fornicarios, usted no tiene por qué repetir la historia. Usted tiene que empezar una nueva historia en Cristo Jesús para que sus generaciones sean bendecidas y a partir de este momento se rompa todo ese mal ejemplo y empecemos a dar un buen testimonio, porque la Biblia que nuestros hijos leen es nuestra vida. Dice la palabra que somos cartas abiertas. Cartas abiertas. A nuestros hijos los podemos sermonear, les podemos decir, les podemos gritar, les podemos pegar. Usted puede hacer y deshacer, pero si su vida es un desastre, su hijo va a seguir no lo que usted le diga, sino lo que usted hace. De esa manera es la mejor manera en la que podemos ayudar a los demás. Compartiendo la palabra, orando por ellos, dando un buen testimonio. Pero nosotros no podemos, no tenemos la capacidad de salvar a nadie. Cada quien se va a salvar, hermanos. Y sí, la realidad
es que, así como en la Biblia, grandes hombres de Dios, sus hijos no siguieron los pasos del Señor, pues así también sigue pasando el día de hoy. La palabra del Señor dice que Aarón fue el primer sacerdote que el Señor levantó en la tribu de Leví. Sin embargo, sus hijos ofrecieron fuego extraño delante del Señor. Fueron consumidos. Pero Aarón era un hombre de Dios. Samuel era un hombre de Dios. Samuel era profeta, sacerdote, el último juez de Israel. Pero sus hijos, dice la palabra, que vivían alejados de Dios. El sacerdote Elí servía todos los días en el tabernáculo en la presencia del Señor. Sin embargo, sus hijos, Ofni y Fines, ¿era que se llamaban? Fornicaban en las puertas del tabernáculo. Entonces, el hecho de que un padre sea piadoso no garantiza que sus hijos no se pierdan, hermanos. Pero ¿cómo podemos influir? Disciplinándolos. ¿Cómo podemos influir? Enseñándoles la palabra. ¿Cómo podemos influir? Dándoles un buen ejemplo. Pero al final, hermanos, la decisión es de ellos. Ni siquiera nosotros como padres tenemos el poder de salvar a nadie. No lo tenemos. Sigamos clamando, eso sí. No nos cansemos, no desistamos, no nos rindamos por seguir orando por nuestros familiares que no conocen del Señor. No cerremos nuestros labios, sigamos compartiéndoles la palabra del Señor. Pero ellos tomarán sus decisiones. Porque esto que dice la Biblia es real. Estarán dos en una cama, uno será tomado, el otro será llevado. Ese marido inconverso, si no se arrepiente, ahí se quedará. Y la mujer se irá, o al revés. Es una realidad que la Biblia lo dice. Y aún a lo mejor alguien que va a la iglesia también. Porque hay personas que vienen a la iglesia pero viven en pecado. Eso es una realidad. Si no se arrepienten, si no corrigen su vida, no hay forma de que sean salvos. Porque conocen la palabra de Dios. No va a ser por ignorancia. Es por necedad. Y ahí nada podemos hacer. Entonces, el Señor vendrá en cualquier momento, y así como el ladrón viene en cualquier momento y no nos avisa, pues así tampoco. Hay personas que dicen, o yo sé que ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Que hay personas que dicen, ay no, cuando yo esté viejito, yo me arrepiento. Como si tuvieran la vida garantizada, ¿no? Ay no. O hay cristianos, ¿no? Que Dios les está hablando en su corazón y les dice, sírveme. Ay no. Cuando crezcan mis nietos, cuando crezcan mis hijos, cuando me pensione, cuando gane más, cuando consiga un trabajo. O sea, le ponen condiciones a Dios, como si Dios tuviera que someterse a nuestras condiciones. Pues ¿quiénes somos nosotros para ponerle condiciones al Señor? Y otros sirven sin pasión, sirven sin compromiso, sirven sin responsabilidad. Les cae gorda media iglesia y hasta los pastores les caen gordos. Pero el Señor vendrá a pedir cuentas a sus siervos. Y por eso siempre les decimos, usted haga su servicio con amor para el Señor, usted apasionese por la obra de Dios, usted cumpla, usted sea responsable. Y porque la palabra nos enseña todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Y eso implica todo. Su trabajo, lo que usted hace en su casa, todo lo que usted haga, hágalo como para el Señor y no para los hombres. Y dice Colosenses, sabiendo de que un día, ¿verdad?
Vamos a dar cuentas a Dios. Dice, los hijos honren a sus padres. Los padres no exasperéis a sus hijos. Los esclavos sométanse a sus amos. Los amos traten bien a sus siervos, sabiendo que hay un amo mucho mayor que ellos, porque aún así, ¿verdad? Aunque usted es jefe, usted no se las puede dar de muy. Usted tiene que tratar a las personas con amor, con respeto, con consideración, porque aunque usted aquí en esta tierra sea muy jefe, muy gerente, muy patrón, muy dueño, muy lo que usted quiera, hay otro que es el amo por sobre todas las cosas. ¿No lo ha leído? Vaya a Colosenses capítulo 3. Y en Efesios también está. Entonces, en todo, amados hermanos, en todo, el Señor nos va a pedir cuentas de todas las áreas de nuestra vida. No nada más de unas cuantas, no nada más de los días que venimos a la iglesia, no nada más de lo que hacemos los domingos. El Señor nos va a pedir cuenta de lo que pasa en nuestra vida, de domingo a domingo, las 24 horas del día, cuando nos ven y cuando nadie nos ve. Todo lo que hacemos y lo que no hacemos también. Amén. La siguiente. Vendrá como ladrón en la noche, dice. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo